Hola, Carlos. Hola Darío. No llama. Eh, Acabo de ingresar que tenía aquí un problemita y hasta ahora ingresé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Las entrevistas que están en Mango y el pase COVID. Ok. Entonces hoy es 13, ¿verdad? 13 del 9. Sergio Elías, ¿está o no está? Sí, Carlos, aquí estoy. No te veo. Luis Gustavo Ya, Angarita. Luis Gustavo Sí, Carlos. Angarita. Sí, señor, buenas noches. Tampoco te veo. Hailey. Hailey. Sí, señor, aquí. Hola, Hailey. Juliana. Aquí, Carlos. Bueno. Valeria. Hola, Carlos. Valeria. ¿Qué se hizo Valeria? ¿Se fue? Yo, ¿no me Hola, escucha? hola. Sí, ya. Ivonette. Presente. No me vas a decir que así no se dice. Darío. Darío Feisal, no te veo. Presente, Carlos. Deja la cámara prendida. José Fernando Irreño. presente. Ok, John Jiménez. Hola Carlos, buenas noches. Déjala así, con el perrito de fondo. Eh, doña Claudia. Patricia. Hola, Carlos. Hola. Silfredo de Jesús. Presente, Carlos. Esa cámara de Iván, sí, una machera ahora. Daniel Felipe. Daniel Felipe. Aquí estoy, aquí estoy. Ladis. La Ladis. ¿Dónde la Ladis? Presente, aquí estoy. Ya la vi. Leonardo Pinilla. Ya no está tampoco. Ginela. Pinto. Presente. Pinto. Ginela. Estefanía. Quintero. Presente, Estefanía. Carlos. Veo el techo de la casa nomás. No, ahí se ve mi cara oscura, pero se ve. Si la metes un poquito así de pronto, pero. A Ya, ahí ver, se ve otra vez. Julio César Riveros. Buenas noches, Carlos. Pareció. Sí. Hola. Neider. 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 Giovanni. ¿No está? Camilo Andrés. Camilo Andrés Sánchez Liscano. Pues no. Laura. Laura. Tampoco la he visto, me parece, ¿o sí? No. No, profe, no ha llegado, pero ya casi se conecta. Es que tiene inconvenientes con el internet, entonces está mirando cómo solucionar. Carlos. Gracias. Perdón, Carlos. William Tibaquirá. Buenas, Carlos. Iván. Presente. Presente. Bueno, señor. Listo. Ahora sí. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre lo que sigue, que es de acuerdo. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. De acuerdo a los ejercicios que se han hecho hasta ahora y que vamos a tratar de revisar hoy en la medida de lo posible todos, encontrar un lugar y un problema territorial que podamos solucionar a partir del urbanismo. Un problema territorial quiere decir, digamos, básicamente, en este caso sí estamos hablando como de problemáticas, ¿no? De una zona en problemas,
ubicada puede ser dentro de la ciudad, digamos en el casco consolidado, puede ser en el borde, ¿no? En el borde, que podríamos llamarlo como rurbano o periurbano, por ejemplo. Em, y voy a hablarles un poquito de eso en este momento. En cualquier parte que busque para desarrollar un proyecto urbano que busque, voy a proyectar más bien de una vez la pizarra para ir hablando, no hablando con gestos, sino. Entonces, que busque desarrollar un mejor proyecto del otro. Winterboard. Que busque desarrollar, sí, que tenga como objetivo desarrollar una propuesta que solucione un problema en aproximadamente, ya les había dicho, ¿no? El área que más o menos es entre, uy, no, esto está todo lleno. Entre, digamos, 10 y 40 hectáreas. Siendo 10 muy poquito, siendo 40 mucho. Entonces tratar de buscar un término medio. Ya podemos bajar la mano, Carlos. Ah, sí, ya, espero Hola, que Carlos, buenas noches. quien parle. Camilo Sánchez. Sánchez. PQRS Sánchez. Ok. Gracias. Entonces, ustedes a partir del primer análisis, del segundo análisis, sumando todo lo que hemos hecho, vamos a reconocer una problemática, primero que todo. Reconocer una problemática. Desde los diferentes aspectos que hemos tratado, es decir, desde un punto de vista económico, social, digamos, de conectividad, de usos, también puede ser, de algunos de los otros análisis urbanos que hemos hecho, pero básicamente se trata de reconocer una problemática, ¿no? Esa problemática es la que a partir del proyecto urbano vamos a tratar de solucionar. Entonces ustedes deben reconocer la problemática y explicarla. No estoy dando quizás demasiados datos de lo que significa la problemática, pero les estoy dando las pistas necesarias, que es enfrentar lo social, enfrentar lo económico, enfrentar todos los elementos de trabajo que tenemos hasta ahora, ¿no? Todos los análisis que se han desarrollado hasta ahora giran en torno a estas cosas, a la conectividad, al espacio, por ejemplo, a la configuración territorial, que es, digamos, la morfología, los llenos y vacíos, la morfología del terreno, de los terrenos, etcétera. La problemática ambiental. O sea, ustedes pueden si quieren hacer una matriz, acá en la universidad les gusta mucho el tema de la matriz, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, no sé, posibilidades, ¿no? Entonces ponen lugar 1, lugar 2, lugar 3, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de tal. Y entonces aquí, digamos, darle un valor. Entonces, esto puede ser sobre 10, entonces 5, 4, 3, 8, 7, 9 y tal. Y entonces aquí el número más alto, digamos, este es el que decidimos el problema que vamos a enfrentar, ¿no? Este lugar es problema, digamos, más bien, problema.
Entonces, vemos problemas en términos, en alguna parte de la ciudad o lo que sea, y digamos esta es la ciudad, y encontramos el problema acá. Entonces, ya he encontrado el problema y tal, luego hay que, esto puede ser una plancha, todo esto, y otra plancha, otro espacio. Esto es el 1, reconocer la problemática, localizarla, hacer una matriz, decidir cuál es la problemática que van a escoger, por qué, explicar bien. Y esto se enfrenta desde el estado actual, o sea, cómo está ese problema, sea el que sea de hacinamiento, sea de que están una zona que está invadida, invadiendo rondas de caño o en áreas de peligro o lo que sea. Entonces, el estado actual es mostrar el estado actual, después las causas de esa realidad, de ese problema, y luego las consecuencias de ese problema territorial. Problema territorial porque es una mezcla, un ensamblaje entre lo socio-geohistórico, sumado a lo económico y político. O sea que también de pronto quisieron un plan parcial y que el plan parcial no se llevó a cabo y no sé qué, digamos que eso sería desde lo político. Desde lo económico, falta de recursos, alguna zona degradada, desde la configuración territorial, desde la funcionalidad, digamos que la zona está degradada, que está en tal, que tiene lo que sea de problemas, digamos ese problema lo ponen en esta perspectiva. Entonces, digamos que hacen una introducción, ya sea explicando qué es, de qué se trata, cuáles puntos, cuáles problemas se encontraron, de acuerdo a qué análisis y tal. Esto sería el 1, esto sería el 2, digamos, como hacer una matriz o alguna otra estrategia que les permita indicar cuál es el problema más álgido, más neurálgico para enfrentar, el que más les interesa por alguna razón. Y luego, en tercer lugar, explicarlo desde, como se explica, desde la investigación, digamos, cuando se enfrentan, digamos, en la vida real, estas problemáticas deben enfrentarse desde el estado actual, mostrando lo que hay, las causas de eso y las consecuencias, ¿no? Y esa sería la primera parte, ¿no? Este sería el primer tema. Luego el segundo sería la selección, localización y justificación del lote, llamémoslo, o de la pieza urbana. Pues porque, digamos, por el tamaño, ¿no? Digamos que el lote se queda corto. Eso, entonces la localización. Y ahí mismo unas, digamos, hipótesis de lo que van a hacer. Hipótesis o propuestas. Digamos entonces que son esos dos elementos y de acuerdo a esas hipótesis, un tercer elemento, y les estoy dando mucha tarea porque el jueves tengo todo el día corrección de tesis y no nos podemos ver. Entonces también van a descansar de mí. Y el último son referentes. Dos referentes que tengan algo que ver con las propuestas que tienen ustedes para el lugar, para el problema en el lugar a desarrollar o en el lote. Tenemos que salir de todo esto de aquí hasta el lunes. Básicamente, una vez salgamos de todo y redondeemos todo el análisis, todas las cosas y todo, empezamos a hacer la propuesta urbana propiamente dicha o de diseño.
¿Cómo la ven? ¿Alguna duda, Yo pregunta, tengo, cuestión? yo tengo pregunta. Señora. Bueno, esto es que como estaba con estoy un poquito perdida, pero Ah, bueno. así como lo que logré captar. Bueno, ya usted nos dio unas tareas que eran al análisis socioeconómico y todo eso, ¿sí? Sí, Lo que vamos a sacar es como la DOFA o una estrategia donde busquemos problemas, sí. posibles soluciones y eso, listo. Y luego, con respecto a Pero eso, espérate, no es problemas y posibles soluciones, es ahí sí, los identifican problemas y bueno, y deciden por uno, ¿no? Y ese uno, ok. y en ese uno, un problema territorial, hacen una hipótesis o una propuesta, ¿no? Un solo problema territorial, que digamos, o en un solo contexto, puede que sean varios, ¿no? Puede que sean varias cosas que tienen, digamos, la infraestructura mal y aparte de eso, las viviendas están en deterioro, la densidad poblacional es muy baja, todo eso, pero en un solo problema territorial, que normalmente no es una sola cosa, son, como hemos hablado mil veces, son multidimensionales y multiescalares, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues un problema que involucra lo multidimensional y lo multiescalar, es decir, desde la casita hasta el barrio, ¿no? Que estamos hablando de las 40 hectáreas, de las 30 o algo así. Bueno, sigue con la pregunta. Ok, entonces vamos a escoger un lote de 40 hectáreas. ¿De cuánto? Sí, Perdón. más o menos, entre 10 y 40. Ok, y ese lote es con el fin de solucionar ese... Esas problemáticas, con el fin de hacer una propuesta urbana enfocada en esas problemáticas. ¿Qué es una propuesta urbana? Como les había dicho antes, un espacio en el que se desarrolla una porción de ciudad. En el ordenamiento territorial colombiano se llama plan parcial. Pero pues nosotros no tenemos, no vamos a verlo en las diapositivas, como les dije, les voy a explicar cómo se hace todo eso, pero no vamos a partir de un paradigma ya que hemos discutido aquí que no tiene sentido. Vamos a hacer una especie de plan parcial. Si alguien pregunta qué están haciendo, un plan parcial, no lo vamos a llamar así porque vamos a hacerlo desde el urbanismo, desde la ciencia inventada por Ildefonso Cerdá, desde la ciencia que se ha ido perfeccionando a través de los tiempos y que no tiene tanto que ver con las leyes no, tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con la sociología, tiene mucho que ver con la arquitectura, tiene mucho que ver con muchas cosas y desde ahí lo vamos a plantear. Entonces vamos a hacer un proyecto integral, como haz de cuenta, una pequeña ciudad donde va a haber vivienda, equipamientos, y vivienda para gente de altos ingresos, de medios ingresos, de bajos ingresos, y eso es lo que vamos a ir haciendo entre ustedes y yo. Y con vías, un trazado vial que sea lógico, que se una y que tenga que ver con el entorno, con los análisis que hemos hecho, etcétera. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor. Carlos, Señora, ahora doña yo tengo Claudia. una pregunta. No, Valeria. Ay, señora doña Capul. Esto ahora me confundí, ¿es un lugar donde encontremos problemáticas o es un lugar donde se pueda solucionar problemáticas? Es que Bueno, confundí. es que pueden ser diferentes, es decir, ustedes pueden encontrar las problemáticas acá, ¿sí? Es acá, en esta parte de la ciudad, por decir algo. Pero una de las problemáticas es que el terreno es muy inclinado o que tiene un problema de remoción en masa, por ejemplo, o sea, que se va a caer la montaña o lo que sea, pues evidentemente no se va a desarrollar acá. Entonces ustedes dicen, no, mire, aquí este lote, acá queda perfecto por esto y esto y esto. Pueden buscar incluso en el POT qué tratamiento tiene. Es decir, si es de renovación urbana, de redesarrollo, de desarrollo, los tipos de tratamiento que tiene, que eso los vamos a ver más adelante, pero pueden buscarlo en el entendido o tratando de que no vaya a decir que es de protección, ¿sí? O sea, que no se puede hacer nada.
Aunque si el terreno es apto y adecuado y tal, y ustedes lo consideran y lo justifican, así sea de protección en el POT, pues lo podremos utilizar. Ahora, como les decía siempre, la pirámide arriba del todo o casi arriba del todo está la parte ambiental, ¿no? Entonces, si es de conservación porque es un parque y tal, pues no, pues ahí no se puede hacer nada porque eso no es un paradigma, digamos, eso no es una moda, eso no es una norma, eso es una realidad mundial, etcétera. ¿Sí te respondí, Valeria? ¿Te quedó claro? O sea, puede ser ahí mismo o puede ser en otra parte. Puede ser renovación o puede ser redesarrollo, o puede ser, porque renovación es coger algo y tal. De desarrollo, pues es coger algo donde no hay y desarrollar la ciudad, hacer urbanismo, ¿no? Esos son nombres de la norma, pero bueno, que nos sirven para ponernos todos de acuerdo más o menos sobre lo que estamos hablando. Sí, Valeria, ahora sí. Sí, ya entendí. Vale, ¿y César? Gracias. Que tiene la mano levantada, pero no tiene la cámara prendida. César. ¿Qué dijiste, Juliana? Qué grosera. Carlos, qué pena. Señor. Era señor. el de la encuesta. ¿Qué pasa? Que ya acabaste. Bueno, ya la mandaste el celular. Bueno, Dile a Carlos que quedan 2 minutos. Bueno, 2 minutos y los vuelvo a convocar entonces más bien. Vale, listo. Chao. Chao.